A los 78 años, Benny Andersson finalmente comparte la verdadera historia detrás de ABBA. Es más que música y fama, es sobre el dolor, la escapatoria y las luchas personales que dieron forma a su sonido icónico. Benny revela las verdades ocultas que durante mucho tiempo hemos sentido pero que nunca habíamos escuchado realmente. Quédate con nosotros mientras nos habla de las emociones y experiencias más profundas que impulsaron a una de las bandas más legendarias del mundo. Antes de que ABBA se convirtiera en la máquina musical global que es hoy, Benny Andersson era solo un niño fascinado por las melodías, no por la fama. Creció rodeado de música clásica y folclórica, aprendiendo sobre estructura y emoción mucho antes de tocar un sintetizador. Mientras el mundo más tarde cantaría Dancing Queen, a Benny lo moldearon el acordeón sueco y las armonías de la iglesia. Estas raíces tempranas le dieron una brújula musical firme, incluso cuando ABBA perseguía las luces del disco. Su sonido venía de un lugar más profundo, no de modas, sino de capas atemporales. El trabajo de Benny con Björn Ulvaeus creó un equilibrio que la mayoría de las bandas nunca encuentran. Benny creaba los acordes, la tensión, el sentimiento, mientras que Björn se encargaba de las letras y la historia. Juntos, construyeron canciones que parecían simples pero que escondían un peso emocional debajo de cada ritmo. Benny no solo escribía música, la esculpía. Este proceso hizo que las canciones de ABBA se sintieran vivas, incluso décadas después. En el estudio, Benny era implacable. Pasaba días enteros ajustando una sola armonía o nota. Buscaba un sentimiento más que un sonido, trabajando hasta que la pista coincidiera con la emoción en su mente. Hay historias de Benny reproduciendo secciones una y otra vez, no por perfección, sino por honestidad. Cada canción era un mensaje, aunque los oyentes no siempre captaran el significado completo. Mientras Agneta y Frida estaban en el centro de atención, Benny a menudo observaba desde el fondo. Una vez admitió que nunca se sintió verdaderamente visto en ABBA, no como una estrella, sino como un artesano. Los fans gritaban por las cantantes, pero pocos notaban al hombre que arreglaba cada cuerda, cada eco. Detrás del vidrio de la sala de control, Benny cargaba con la presión de hacer que todo funcionara. No era la cara de ABBA, pero siempre fue el núcleo. También era el mediador, el que se esperaba que mantuviera unida a la banda. Cuando las tensiones creativas aumentaban, Benny a menudo intervenía para suavizar las cosas. Gestionaba no solo la música, sino las emociones detrás de ella. Ese papel lo desgastó en silencio. Con el tiempo, ser el pegamento del grupo se convirtió en una carga silenciosa de la que rara vez hablaba. La mayoría no se da cuenta de cuánto moldeó Benny la identidad de ABBA. Sin él, la banda podría haber sonado brillante, pero hueca. Sus progresiones de acordes aportaban tristeza a melodías alegres, creando un contraste que la gente no podía explicar pero siempre sentía. Incluso las canciones más felices de ABBA tenían sombras debajo, y eso era obra de Benny. Le dio profundidad a su música sin llamar la atención sobre sí mismo. También impulsó la tecnología en el estudio. Benny no tenía miedo de usar los primeros sintetizadores y grabaciones multipista para expandir su sonido. Mientras otras bandas se aferraban a fórmulas simples, ABBA usaba capas de instrumentos y efectos que sonaban ricos y cinematográficos. Benny no se conformaba con lo popular, construía paisajes sonoros que contaban historias por sí mismos. Su trabajo en el estudio sentó las bases para la producción del pop moderno. Lo que distingue a Benny es cómo convertía el silencio en parte del sonido. Sabía cuándo contenerse, cuándo dejar que una melodía respirara. Ese control hacía que las canciones de ABBA se sintieran más humanas. No estaba presumiendo, estaba construyendo una confianza con el oyente, guiándolos a través de altibajos. Esta habilidad no se puede enseñar, y es por eso que su música sigue vigente hoy. En una entrevista reciente, Benny reveló una verdad sorprendente. Dijo que usaba la música para procesar sentimientos que no podía expresar en la vida real. Mientras otros en el grupo lidiaban con las emociones directamente, él dejaba que el piano hablara. Eso significa que muchas de las canciones más tristes y hermosas de ABBA eran la forma de Benny de evitar la confrontación. No se escondía, pero tampoco estaba completamente presente. Esta idea cambia la forma en que entendemos ABBA. Detrás de la imagen perfecta del grupo había un hombre que luchaba por conectar. Benny no era distante porque no le importara, era distante porque la música le daba un lugar más seguro para sentir. Cada canción era a la vez creación y escape. Era como se mantenía unido mientras todo lo demás se desmoronaba. Ahora, a los 78, Benny mira hacia atrás y ve el patrón. Sabe que no buscó la fama, sino la sensación de una nota perfecta, una resolución limpia. Y mientras ABBA se convertía en un fenómeno mundial, a menudo se sintió como un extraño dentro de él.
Los aplausos no llenaban el vacío, pero la música todavía lo hace. La relación de Benny y Frida no comenzó con fuegos artificiales, comenzó con la música. Las noches en el estudio difuminaron las líneas entre el trabajo y algo más profundo. Su conexión no se formó en cenas a la luz de las velas, sino a través de melodías que revelaban partes de ellos mismos. La música les dio un lenguaje compartido cuando las palabras fallaban. Era menos sobre romance y más sobre reconocimiento, dos personas encontrando refugio en el sonido. Frida aportaba un corazón abierto y una energía cruda a cada sesión. Benny, en cambio, era callado e interno, más cómodo detrás de un piano que en una conversación seria. Sus diferencias hacían que la música fuera mejor, pero dificultaban la relación. Frida sentía las emociones a gritos, Benny las procesaba en silencio. Lo que funcionaba creativamente no siempre se traducía en casa. En el corazón de su vínculo estaba el trauma. La vida temprana de Frida estuvo marcada por el abandono y el miedo, mientras que Benny había aprendido a guardarse las cosas desde niño. Ninguno sabía cómo abrirse por completo, así que usaban las canciones para hablar sin hablar. Las letras se convirtieron en su sala de terapia, pero en lugar de sanar, creaba distancia. En entrevistas, Benny ha admitido que era más accesible emocionalmente en el estudio que en la vida real. Volcaba sus sentimientos en letras y acordes, y luego se apagaba cuando la música se detenía. Frida necesitaba a alguien presente fuera de la cabina, alguien que pudiera sentir sin estar componiendo. Benny no era esa persona, y desde entonces lo ha reconocido. Dice que la música era su escudo, no su solución. Canciones como The Winner, Take It Ali One of Us no eran solo baladas de ruptura, eran mensajes envueltos en sonido. Benny ahora admite que escribió esas canciones no para expresar arrepentimiento, sino para evitar hablar de ello. La música le daba control, mientras que las emociones de la vida real le parecían demasiado complicadas de manejar. Ha confesado sentirse culpable por eso. Escribir el dolor era más fácil que asumirlo. Frida, por otro lado, vivía cada letra. Cantaba con todo el peso de su tensión y desamor. Para ella, esas canciones no eran abstractas, eran personales. Pero Benny se quedaba detrás de la cortina, dejando que la música hablara mientras evitaba las conversaciones difíciles. Este desequilibrio eventualmente resquebrajó los cimientos de su relación. Amaban de manera diferente. Frida necesitaba calidez y respuesta. Benny necesitaba espacio y silencio. Estas necesidades chocaban constantemente, incluso mientras su música se volvía más poderosa. Su vínculo sobrevivió más tiempo en el estudio de lo que nunca pudo en casa. Lo que sonaba como química era a menudo solo distancia bien producida. El público veía glamour y éxito, pero dentro del grupo, las cosas se estaban desmoronando. Benny no fue infiel en la forma en que los titulares afirmaban. Su fracaso no fue una traición, fue el desapego. Podía escribir una melodía inquietante, pero le costaba mantener una conversación real sobre sentimientos. Con el tiempo, esa brecha emocional se volvió imposible de cruzar. Una de las admisiones recientes de Benny añade una nueva capa. Dijo, les di mis mejores líneas a las canciones, no a las personas que necesitaban escucharlas de mí. Esa confesión silenciosa cambia toda la historia. No se trataba de quién tenía razón o no. Se trataba de cómo Benny usaba la música para esquivar la vulnerabilidad. No era cruel, tenía miedo. Enfrentar las emociones directamente le parecía demasiado arriesgado. Así que construyó muros musicales en su lugar. El resultado fueron canciones que conmovieron al mundo pero que fallaron a las personas más cercanas a él. Ese es el costo oculto del genio. Mirando hacia atrás, Benny no culpa a Frida. Ahora entiende que ella pedía conexión y él le dio arte. Ahora ve que la misma música que los unió también los mantuvo separados. Su mayor don fue también su mayor defecto. Podía hacer sentir a la gente, pero le costaba sentir con ellos. Este capítulo no trata sobre culpas, sino sobre percepción. Se trata de ver a Benny no como el callado del fondo, sino como alguien que se escondía detrás de la armonía. Mientras otros peleaban o lloraban, él componía, y al hacerlo, perdió oportunidades de estar realmente presente para las personas que más importaban. A los 78, Benny ha empezado a desempacar esta parte de su pasado. Ahora ve que el silencio, incluso en forma de música, puede ser tan dañino como la ira o la distancia. No está reescribiendo la historia, está revelando la parte que siempre estuvo ahí, justo debajo de la melodía. Por primera vez, estamos escuchando la historia completa. Y no viene con un estribillo. Al mundo le encantaba hablar de la rivalidad femenina de ABBA. Los fans discutían sobre quién era la mejor cantante, quién usaba los mejores atuendos y quién tenía más drama. Pero la verdadera tensión, la no hablada,
No tenía nada que ver con Agneta o Frida. Era Benny, compitiendo en silencio, no con una persona, sino con la fama misma. No buscaba aplausos, sino reconocimiento por algo más profundo de lo que el mundo veía. En cada sesión de fotos y titular, el foco se inclinaba hacia las mujeres. Su belleza, moda y vidas personales atraían a las cámaras. Mientras tanto, Benny y Björn eran silenciosamente etiquetados como los hombres detrás de la música. No importaba cuántas canciones escribieran o éxitos produjeran, no eran la cara de la marca. Para Benny, esto no era solo cuestión de crédito, era sobre ser visto por quien realmente era. Benny no era una figura de fondo, era el arquitecto de todo su sonido. Pasaba largas horas superponiendo armonías, creando acordes y haciendo las melodías que se quedaban en la cabeza de la gente durante décadas. Pero cuando llegaban los premios o las revistas presentaban a grupo, su nombre apenas aparecía en las notas al pie. No estaba enojado con las mujeres, le dolía como el mundo ignoraba el verdadero trabajo detrás del brillo. Él creaba la emoción, pero otros recibían la atención. Benny ha dicho que a menudo lo presentaban como el cerebro frío de ABBA. Lo hacía sonar como una máquina, inteligente pero distante, técnico pero no emocional. Sin embargo, la verdad era lo contrario. Estaba volcando su alma en esas canciones. No solo estaba programando música, estaba expresando dolor, amor y anhelo a través de cada acorde. Esta etiqueta errónea lo persiguió durante años. Los críticos y fans trataban las canciones de ABBA como pop pegadizo sin profundidad. Pero detrás de esa simplicidad estaba el desamor, la disciplina y la obsesión por la perfección de Benny. Construía canciones que hacían llorar a la gente, pero esas lágrimas a menudo se atribuían a las cantantes. El resentimiento silencioso de Benny creció, no contra sus compañeros de banda, sino contra cómo se contaba la historia. En entrevistas, Benny ha comenzado a hablar sobre cómo esto moldeó su visión del legado. No quiere aplausos por la fama, quiere que la gente entienda el sacrificio. Mientras las mujeres enfrentaban sus propias presiones bajo los reflectores, Benny estaba siendo borrado lentamente de su propio trabajo. Su nombre no era tendencia. Su cara no vendía pósters. Pero sin él, no había música. Esto no es cuestión de ego, es cuestión de verdad. Benny ayudó a crear un fenómeno global. Sin embargo, a menudo se sentía invisible dentro de él. No buscaba popularidad. Intentaba demostrar que la música no era solo entretenimiento, era su voz, su terapia y su lenguaje. Ser tratado como solo el técnico detrás de un grupo pop era como ser incomprendido en el nivel más profundo. La verdadera rivalidad no era Benny contra las mujeres, era Benny contra la percepción. Estaba encerrado en una batalla silenciosa contra un mundo que no veía cuánto de sí mismo ponía en las canciones. La brecha de fama entre él y las cantantes no era por talento, era por imagen. Y esa brecha lo hizo sentirse olvidado incluso estando en los escenarios más grandes del mundo. Con el tiempo, Benny dejó de intentar cambiar la narrativa. Se concentró en su trabajo, bandas sonoras, musicales y otros proyectos creativos donde tenía control total. Pero incluso en esos años tranquilos, la frustración persistía. Sabía lo que había contribuido. Sabía lo poco que se había reconocido realmente. Recientemente, Benny admitió que solía leer reseñas esperando que alguien notara la estructura de sus canciones, las emociones en los arreglos o los riesgos musicales que tomó. La mayoría no lo hacía. O lo ignoraban o lo malinterpretaban. Ese silencio se convirtió en un legado propio. Benny nunca quiso fama en el sentido tradicional. Pero quería justicia. Quería que la gente viera que era más que un tecladista al fondo. Él era quien esculpía el sonido que transmitía cada emoción. Y cuando el mundo lo llamaba pop sin sustancia, le dolía más de lo que nadie imaginaba. Este capítulo replantea lo que los fans creían saber sobre la dinámica interna de ABBA. La verdadera división no era personal, era estructural. La fama tiene reglas, y Benny no encajaba en el molde. Era demasiado callado, demasiado privado, demasiado centrado en el trabajo. Pero sin él, no habría habido magia que vender. Y esa es la verdad que la historia casi olvidó. El éxito de ABBA a finales de los 70 parecía imparable. Con sus pegadizas melodías y fama global, parecía que estaban en la cima del mundo. Pero detrás del glamour, empezaban a formarse grietas. No fue un colapso dramático o una pelea repentina, sino un declive lento y doloroso, como una casa pudriéndose silenciosamente desde dentro. La presión de las giras constantes, el agotamiento creativo y la tensión emocional empezaron a pasar factura al grupo. Con el paso de los años, Benny y el resto de ABBA se encontraron atrapados en un ciclo implacable. Las giras los llevaban a todos los rincones del mundo, pero también agotaban su energía. Los fans aplaudían, los éxitos seguían llegando,
pero algo faltaba. Para Benny, era una sensación de honestidad en la música. Recuerda el momento exacto en que supo que era hora de parar, no por ningún conflicto, sino porque la música ya no se sentía verdadera. La chispa que hacía que las primeras canciones se sintieran frescas y emocionantes había comenzado a apagarse, y lo que estaban creando ya no resonaba con él de la misma manera. Benny admite que cuando ABBA llegó a su fin, él no estaba allí por pasión o amor al grupo. Era la culpa y el deber lo que lo mantenían en la banda. Se quedó porque se sentía responsable del éxito y no quería defraudar a nadie. Pero en el fondo, sabía que ya no era lo mismo. La alegría creativa que una vez lo impulsó se había ido. Estaba atrapado en el peso de las obligaciones, en lugar de continuar por una verdadera emoción por la música. El final llegó sin mucha ceremonia. No hubo una gran conversación ni una despedida emocional, solo un lento desvanecimiento en el silencio. No hubo grandes despedidas ni cierres, solo la repentina comprensión de que se había acabado. Los miembros de la banda tomaron caminos separados, y los titulares se esparcieron por los medios, insinuando el final de una era. Benny reflexiona sobre lo extraño que fue que nunca lo discutieran realmente como grupo. No se sentaron a hablar sobre lo que estaba pasando o cómo se sentían. Fue solo una decisión tácita que se había tomado, y la música se detuvo. Frida, por otro lado, siguió adelante rápidamente. Ya había comenzado a distanciarse emocionalmente de la banda incluso antes de que terminara oficialmente. Para ella, el final había llegado antes y había encontrado la manera de soltarlo. Pero para Benny, no fue tan fácil. Admite que le llevó otra década darse cuenta de que no había superado completamente el asunto. No había aceptado el final de ABBA y el peso emocional de ello persistía de maneras de las que no podía escapar. El silencio que siguió a la separación lo persiguió y no entendió en ese momento cuánto lo había afectado. Benny ahora ve el final de ABBA como un momento de muerte creativa más que de escándalo o drama personal. La banda no se separó por una gran pelea o por una historia sensacionalista, fue simplemente que el pozo creativo se había secado. La parálisis emocional que siguió fue algo que el público no vio. Los fans y los medios buscaban una historia jugosa, un final dramático, pero la realidad fue mucho más silenciosa. Fue ese tipo de colapso silencioso que la gente no nota hasta que ya es demasiado tarde. Para Benny, el final de ABBA no fue por un evento específico o una pelea con sus compañeros. Fue una serie de pequeños momentos donde la chispa se apagó. La pasión por crear música juntos se había disuelto, dejando solo una cáscara vacía de lo que una vez fueron. Reflexionando sobre esa época, Benny ahora lo ve por lo que fue, un periodo de agotamiento, tanto creativo como emocional. No se trataba solo de la música, sino de cómo se habían perdido en el proceso. ABBA había dado tanta energía al mundo que no les quedaba nada para darse el uno al otro. La confesión de Benny sobre permanecer en la banda por culpa, en lugar de pasión, añade una nueva capa a la historia del final de ABBA. No fue una elección hecha con emoción o amor por lo que hacían, fue simplemente una cuestión de no saber cómo soltar. Al final, la disolución de ABBA no fue impulsada por un solo evento dramático, sino por una desilusión gradual. El grupo lo había dado todo a la música y a los fans, pero en el proceso, se habían perdido a sí mismos. La presión de mantener su imagen pública, combinada con el agotamiento creativo y el desapego emocional, hizo imposible continuar. La perspectiva de Benny sobre el final de ABBA ofrece una visión nueva y más matizada de la ruptura de la banda, una que no tiene sus raíces en el escándalo sino en la lenta y dolorosa realidad del agotamiento creativo y emocional. El final de ABBA no estuvo marcado por la ira o el drama, sino por el entendimiento de que la música había cumplido su ciclo. Fue un colapso silencioso, que nadie pudo ver hasta que ya había terminado. Después de la última llamada a escena de ABBA, Benny desapareció del foco público. No intentaba evitar la atención, sino más bien encontrar paz después de la tormenta de la fama. Se sumergió en nuevos proyectos, centrándose principalmente en teatro, orquestas y música para cine. La música sin el equipaje de personalidades, fama o desamor se convirtió en su santuario. Este periodo de su vida se convirtió en una forma de recuperación, una manera de sanar del agotamiento emocional del explosivo éxito de ABBA. El trabajo de Benny durante esos años no solo consistía en crear nuevos sonidos, era una forma de terapia. La música que compuso para Chess y Cristina Fran Dubemala le permitió explorar un territorio emocional profundo. Usó estos proyectos como una salida para sentimientos que no había expresado completamente durante el reinado de ABBA. Trabajar en el mundo del teatro le dio a Benny la oportunidad de desprenderse del mundo pop, donde una vez fue parte de una máquina que producía éxitos, y concentrarse en algo más personal e introspectivo.
Fue un viaje de resurrección artística donde Benny pudo reconstruir su identidad creativa en sus propios términos. Mientras trabajaba en estos nuevos proyectos, Benny comenzó a enfrentar emociones que había enterrado durante años. Admitió en una entrevista posterior que, durante los 90, llevaba un diario lleno de cartas no enviadas. Estas cartas estaban dirigidas a sus excompañeros de banda, Frida, Agneta y Horn. En esas páginas, escribió todo lo que había tenido demasiado miedo de decir en los años 70, cuando la música, la fama y la tensión estaban en su punto máximo. Las cartas eran un ejercicio emocional crudo que ayudaba a Benny a procesar sentimientos de culpa, frustración y amor no expresado que lo habían perseguido. Reflexionando sobre el envejecimiento, Benny ha dicho que ahora se siente más libre como músico de lo que nunca se sintió en ABBA. Hay una sensación de liberación al saber que ya no tiene que perseguir la fama o la aprobación. Puede crear puramente para sí mismo, sin el peso de las expectativas externas. Pero esa libertad tiene su precio, una persistente sensación de asuntos pendientes. Benny a menudo se siente perseguido por el pasado, no solo por la música, sino por la complejidad emocional de su vida durante el apogeo de ABBA. Admite que nunca comprendió completamente sus experiencias mientras las vivía y que solo ahora, con la distancia, puede empezar a darle sentido. En sus últimos años, Benny ha asumido un papel que va más allá de crear música para sí mismo. Comenzó a mentorizar a jóvenes compositores escandinavos, transmitiendo su conocimiento y experiencia. Pero no se trata solo de enseñarles los aspectos técnicos de la música, sino de guiarlos en la honestidad emocional, algo que el propio Benny no comprendió del todo en sus primeros años. Se ha convertido en una figura de anciano sabio, ofreciendo consejos no solo sobre composición, sino sobre cómo navegar los desafíos emocionales que conlleva ser artista. Es su forma de moldear a la próxima generación, no solo en términos de sonido, sino en la comprensión de las complejidades emocionales que dan forma a una carrera. El viaje de Benny, de genio atormentado de ABBA a mentor reflexivo de hoy, es un testimonio de su crecimiento como persona y artista. Después del éxito de ABBA, encontró la manera de reconstruir su vida creativa de una forma más honesta y significativa. Su tiempo en el exilio no fue solo un retiro de la atención pública, sino una oportunidad para redescubrir quién era más allá de la fama y la música. A través de su trabajo en el teatro y su mentoría, Benny ha encontrado la manera de conectar con la música a un nivel más profundo, y al hacerlo, se ha convertido en una guía para otros que seguirán sus pasos. Su historia es un poderoso recordatorio de que la reinvención es posible, incluso para aquellos que ya lo han logrado todo.